Me encontraba recostada en el sofá de mi apartamento en París, experimentando esa agradable inquietud en el vientre y con un anhelo incontenible en la mente. Ansiaba la presencia de un hombre a mi lado en ese instante, compartiendo cada momento conmigo. En la habitación contigua, mi compañero de piso de 21 años, Antoine, se encontraba sumido en un profundo sueño. Por supuesto, mi mente se adentró en reflexiones más profundas. Antoine resultaba sumamente atractivo y emocionante. Enseguida me invadió un sentimiento de valentía y quizás un toque de osadía, lo que me impulsó a perseguir mis deseos. Pueden ustedes hacerse una idea de lo que tenía en mente. De manera callada, me acerqué a la habitación donde se encontraba Antoine. Permanecí en la entrada, mirando a Antoine con una sonrisa que escondía mis verdaderos propósitos, nutriendo ideas prohibidas y estimulantes. Tenía en mente realizar diversas acciones con él, y sin dudarlo demasiado, tomé una decisión. Al despertarlo, le di un ligero toque en el hombro, y al ver que abría los ojos, improvisé algunas justificaciones. Le comuniqué que había percibido ciertos ruidos en el pasillo, y le solicité que fuera a investigar la situación. Sin embargo, tal como mencioné, esto solo sirvió como pretexto para que él despertara y se pusiera de pie. Todo marchaba de maravilla con mi plan. Enseguida se incorporó de la cama con inquietud, mientras yo, por supuesto, ya estaba sonriendo completamente, pensando en mis planes para él. Después se puso de pie sin emitir sonido alguno, como si estuviera en una película de intriga. Salió de la habitación con prontitud, añadiendo un matiz de dramatismo a la escena. Rápidamente, sus ojos se acostumbraron a la penumbra mientras lo veía dirigirse hacia la puerta, como si estuviera en busca de algo o alguien. Observar su salida al pasillo me volvía loca de pasión y me hacía temblar de deseo, lo cual me estaba consumiendo por completo. Si estás disfrutando de la narración, te invito a suscribirte al canal y darle un me gusta. Continuemos adelante. Próximamente se acercará el momento más destacado del relato. Antoine experimentaba una sensación similar a la de un personaje de cine. A pesar de que su verdadero deseo era comprender lo que ocurría en el exterior, mi compañero de piso observó por la mirilla, como si estuviera en busca de algo desconocido, y luego volvió con una expresión algo desconcertada para informarme que no había presenciado nada extraordinario. Después de un breve instante de calma, optó por dirigirse al baño, momento que aproveché para encender la lámpara de la habitación y tomar asiento en la mesa. Mientras me preparaba para dormir, reflexionaba sobre la forma en que llevaría a cabo mi estrategia. Me cuestioné brevemente si era conveniente llevar a cabo esa acción. ¿Compartiría Antoine mis mismos gustos? Tumbada en la cama, dejé escapar un suspiro. Cuestionándome de manera callada, me puse de pie desde la cama y me dirigí hacia la puerta del baño, con interés por descubrir la razón de la presencia de mi compañero de piso en ese lugar. Estaba experimentando un desequilibrio hormonal. Mi cuerpo estaba descontrolado. Me sentía febril. Comencé a visualizar senderos riesgosos en mi mente y me esforcé por tranquilizarme, recordándome que solo era producto de mi imaginación acelerada. Opté por regresar a la cama y dejarle espacio, así que me envolví entre las cobijas, intentando distraerme de los pensamientos que rondaban mi cabeza. Transcurrieron algunos minutos, que se sintieron interminables, mientras batallaba con mis pensamientos. Después percibí el ruido de la puerta del baño que se abría, y a Antoine, que se aproximaba a la habitación. Aproveché la ocasión para comunicarle que ya no me sentía cansada, sugiriéndole que viniera y se quedara despierto a mi lado. Así que le pregunté si le apetecía acompañarme mientras preparábamos algo de comer. Antoine asintió alegremente y nos dirigimos a la cocina para preparar juntos la primera comida del día. En ese lugar traté de tranquilizar mis impulsos. Sin embargo, la presión era más intensa
y percibía cómo mi corazón latía a un ritmo acelerado. Se encontraba en ebullición. Hice todo lo posible por enfocar mi mente en algo distinto a esos pensamientos. Tras la comida, nos reunimos alrededor de la mesa y conversamos sobre cualquier tema que viniera a mi mente. Intenté mantener el diálogo lo más relajado que pude. Sin embargo, mis hormonas seguían agitadas y al ver la sonrisa de Antoine, experimentaba una sensación en el estómago. En ese sitio, en aquel rincón, Antoine destacaba por su atractivo y su disposición para ayudar. Siempre estaba pendiente de mí, lo cual hizo que mis sentimientos hacia él crecieran aún más. Siempre creí que mi compañero de piso era único, y en ese instante anhelaba la compañía de alguien que no fuera mi novio. Alguien que despertara en mí la sensación de estar viva y femenina, una vez más. En ese instante solamente se encontraba presente mi compañero, Antoine. Intenté sofocar esos pensamientos, persuadirme de que esa noción era descabellada. Sin embargo, me resultaba imposible ignorar la fascinación que me provocaba hacia él. Consideré que un poco de entretenimiento nunca perjudica a nadie, ¿no es cierto? Al final pienso que él anhelaba lo mismo que yo. Desde mi punto de vista, no hay ningún problema. Eso fue lo que traté de persuadirme a mí misma al acercarme a Antoine. ¿Cuál es la razón para experimentar sentimientos de culpa? ¿Por qué buscar entretenimiento si mi novio no estaba en casa ese día y su ausencia ofrecía la ocasión ideal? ¿Un momento propicio para indagar en lo que estaba pensando en ese instante? Mi deseo era experimentar la vida y gozar de cada momento. Al final, mi novio no se imaginaba que se convertiría en una experiencia inesperada entre mi compañero de piso y yo. Sería una confidencia exclusiva entre los dos. Era consciente de que se estaba arriesgando demasiado. Opté por acercarme a él y sujetar su rostro de una forma distinta. En ese lugar conocería la forma en que respondería ante mí. Asombrado, esbozó una sonrisa y afirmó que era consciente de mis deseos hacia él, insinuando que no era tan ingenua como parecía. Me sorprendió tanto que sugerí que mantuviéramos esto en secreto, ya que era importante que nadie supiera lo que iba a suceder entre nosotros. Le hice saber que acordaríamos mantener en secreto nuestra situación, que sería exclusiva entre nosotros dos. De inmediato aceptó, asintiendo para mostrar su entusiasmo por embarcarse en una aventura salvaje y secreta conmigo. En ese instante, en mi opinión, era evidente que él compartía el mismo deseo que yo. Conocíamos que desafiábamos las reglas sociales y nos exponíamos a perderlo todo. Sin embargo, éramos conscientes de que experimentábamos el presente, gozando de la pasión y la complicidad que nos unía. Después de haber expresado claramente nuestros propósitos y pactado mantener en secreto esta travesía, nos dejamos llevar por la situación. En ese instante nada más tenía importancia. Ni mi novio, ni la moralidad de nuestras acciones. Lo primordial era el presente, la intensa pasión y la llama ardiente que compartíamos. Dejamos que nuestras emociones nos guiaran, entregándonos por completo mutuamente. En ese instante no cabían remordimientos ni incertidumbres. En ese lugar descubrimos una vivencia completamente nueva para nosotros. Es imposible expresar con palabras la magnitud de la experiencia. Lo que tenía parecía ser tan grande como un barril, algo que a mi novio le faltaba. Antoine estaba con vida, me atacó y luego me acabó. Fue lo mejor que me ha pasado. Fue como descubrir una solución a las limitaciones y las esperanzas que nos oprimían durante un largo periodo. De este modo permitimos que las circunstancias nos guiaran sin considerar las ramificaciones. En ese instante lo único que nos preocupaba era pasarla bien juntos y disfrutar mutuamente. Fue una de esas situaciones que te quitan el aliento y te hacen experimentar una sensación de plenitud como nunca antes. Hacía tiempo que no experimentaba esa emoción intensa
Esa sensación de estar al límite y permitir que el instante te conduzca a territorios inexplorados. Y lo más genial de todo es que mi novio nunca se dio cuenta. Esa noche simplemente ocurrió algo entre nosotros. Nuestro encuentro se llevó a cabo en privado, resguardando nuestra travesía. Hace apenas una semana que ocurrió esto, y mi novio no tiene ni idea. Entre mi compañero de piso y yo, guardamos un secreto que nadie más conoce. Siento el deseo de volver a empezar en todo momento, aunque tengo la certeza de que no debo hacerlo. No estaré en privado ni con él, ni con ninguna otra persona. La intensidad de este sentimiento es abrumadora. Aunque soy consciente de que no debo exponerme al peligro de ser descubierta, compartir momentos juntos podría exponernos y comprometer mi relación con mi novio. A pesar de sentir atracción por la idea de reunirme nuevamente con mi compañero de piso, tengo claro que debo rechazar la tentación por el bien de todos. Recientemente, mi compañero me contactó a través de WhatsApp, expresando su interés en reunirse conmigo nuevamente. Aunque me tienta su insistencia, soy consciente de que no puedo correr el riesgo de ser descubierta. Le solicité que cesara en el envío de mensajes, ya que le expliqué que mi novio podría verlos y descubrirnos. Cada vez que mi móvil recibe un mensaje tuyo, siento la tentación de aceptar y revivir ese instante. Sin embargo, siento un estremecimiento en mi espalda que me hace consciente de la amenaza que conlleva cada mensaje. Prefiero no hacer caso a sus mensajes. Aunque sé que es lo apropiado, no puedo correr el riesgo de ser descubierta. Por lo tanto, le pedí que cesara de dirigirse a mí y que sería beneficioso para ambos distanciarnos temporalmente. A pesar de haberle pedido lo contrario, él persiste en su insistencia y cada día recibo una mayor cantidad de mensajes suyos buscando retomar nuestra relación. A aquellos que siguen esta narración les planteo: ¿consideran que hay aspectos negativos en mi experiencia junto a mi compañero de piso? A pesar de haber engañado a mi novio, simplemente fue un breve romance. ¿No es así? Es común experimentar momentos de vulnerabilidad en los que sucumbimos a la seducción y nos dejamos llevar por nuestras pasiones. Seguramente en algún instante de nuestra existencia todos hemos experimentado una travesía, ¿verdad? Sin embargo, me gustaría saber la opinión de quienes están atentos a este relato. ¿Cuál es su percepción sobre mí? ¿Seré objeto de críticas por esta acción? ¿Estoy destinada a sufrir las consecuencias de mi infidelidad hacia mi novio? Comprendo que mis acciones pueden ser juzgadas negativamente por algunos. Sin embargo, soy consciente de que soy una mujer con anhelos y requerimientos válidos, al igual que cualquier individuo. No pretendo encontrar excusas por mis acciones, aunque tampoco cargaré con la culpa eternamente. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es tu opinión sobre mí. ¿Cometí un error o es algo habitual? Podrías compartir tu punto de vista en la sección de comentarios. Si el contenido te ha agradado, asegúrate de darle me gusta al video y suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas historias. ¡Hasta luego! He entregado todo al dueño de la casa donde vivo. Y lo peor es que ni siquiera fue por deseo. Fue por la desesperación de no tener cómo pagar el alquiler. Cada encuentro era un recordatorio amargo de mi sacrificio, un peso que cargaba en silencio. Si esto te suena escandaloso, espérate a escuchar cómo llegué hasta aquí, porque todo en esta historia es tan retorcido como parece. Y el final es algo que ni siquiera yo imaginaba. Soy Elena. Tengo 33 años y podría describirme como una mujer que atrae miradas. Mi cabello largo y castaño enmarca un rostro que, según me han dicho, tiene algo cautivador. Mi cuerpo, con curvas que parecen haber sido diseñadas para el pecado, siempre ha sido motivo de comentarios, tanto admirativos como envidiosos. Sin embargo,
Ni mi belleza ni mi sensualidad me han salvado de las penurias de la vida. Mi esposo, Javier, y yo vivimos en un pequeño apartamento en un barrio modesto de Madrid. Las paredes son tan delgadas que se escuchan las discusiones de los vecinos, y la humedad se filtra en las esquinas como si quisiera ser parte de nuestra vida. Es el tipo de lugar que no eliges, sino al que llegas cuando no tienes más opciones. La crisis nos golpeó fuerte hace unos meses. Javier perdió su trabajo como camarero, y aunque yo limpiaba oficinas, mis ingresos apenas alcanzaban para la comida. Las deudas comenzaron a acumularse como un montón de ropa sucia que no puedes ignorar. Y el alquiler, como siempre, era la carga más pesada. Vivíamos al día, apagando incendios mientras nuevos se encendían. Y luego estaba don Ricardo, el dueño del edificio. Un hombre que apenas podías mirar sin sentir un escalofrío. Era un señor viejo y desaliñado, con una barriga prominente que siempre parecía escapar de su camisa mal abotonada. Su aliento olía a una mezcla de tabaco y vino barato, y sus ojos eran los de un depredador. Cuando venía a cobrar el alquiler, su voz retumbaba en los pasillos, llenando de tensión el ambiente. Nadie quería tener problemas con él. Fue un martes cuando todo empezó. Javier estaba fuera buscando empleo, y yo intentaba organizar las cuentas en la mesa de la cocina. Don Ricardo apareció sin previo aviso, tocando la puerta con esos golpes secos que hacían temblar las bisagras. «Señora Elena, ¿cómo vamos con el alquiler de este mes?» «Swing», dijo su voz cargada de paciencia. «Don Ricardo, sé que le debemos ya 2 meses, pero mi esposo está buscando trabajo. ¿Y yo?» Mi voz se rompió. No tenía nada más que ofrecer. Sus ojos se clavaron en los míos, y en ese instante sentí un nudo en el estómago. «No puedo esperar más», dijo. «Ustedes son buena gente, pero también tengo mis cuentas. Tal vez podríamos llegar a un arreglo». El modo en que lo dijo me puso la piel de gallina. Al principio no entendí qué quería decir, pero cuando su mirada recorrió mi cuerpo con descaro, todo cobró sentido. Mis piernas temblaron y mis mejillas ardieron. «Don Ricardo, no sé de qué me habla», murmuré, mientras daba un paso hacia atrás. «Usted es una mujer lista, no se haga la ingenua. Solo digo que si me ayudas a aliviar un poco nuestra tensión, podría olvidarme de la deuda». Quise gritar, sacarlo de mi casa, pero su voz era un recordatorio cruel de la precariedad en la que vivíamos. Si nos echaba, ¿a dónde iríamos? Mis ojos se llenaron de lágrimas mientras trataba de pensar con claridad. «Piense en su esposo», continuó, bajando la voz. «Estoy seguro de que no querrá que se queden en la calle». Esa noche no dormí. El peso de sus palabras me ahogaba, mezclándose con la culpa y el miedo. El dilema moral me consumía. Una parte de mí se sentía traicionando a Javier tan solo por haber considerado la propuesta de don Ricardo. Pero otra parte, más pragmática y desesperada, no podía dejar de pensar en las posibles consecuencias de negarme. En los días siguientes, traté de evitar a don Ricardo tanto como fuera posible. Cuando escuchaba sus pasos pesados en las escaleras, me encerraba en la cocina, fingiendo estar ocupada. Pero cada vez que volvía a ver su figura en el pasillo, esa sonrisa repugnante y esa mirada que parecía desnudarme, el conflicto interno se reavivaba. Javier, por su parte, seguía buscando trabajo, y sus ojos cansados y su sonrisa forzada me rompían el corazón. Una noche, mientras cenábamos un plato de sopa, me tomó de la mano y me dijo: «Vamos a salir de esta, Elena, te lo prometo». Yo asentí, tragándome las lágrimas. Él no tenía idea de la tormenta que estaba viviendo por dentro. Los rumores en el vecindario tampoco ayudaban. Sabía que don Ricardo no era precisamente un santo. Había historias de otras mujeres que decían que había intentado algo similar con ellas. Algunas habían huido,
otras simplemente desaparecieron de un día para otro. Pero, ¿eran ciertas esas historias o solo chismes de pasillo? Una tarde, mientras lavaba ropa en el pequeño patio compartido, mi vecina, Sofía, se acercó con una sonrisa extraña. «¿Cómo van las cosas, Elena? ¿Don Ricardo ya vino a cobrarte?» «Component placement», preguntó con ese tono que mezclaba curiosidad y malicia. «Javier y yo estamos viendo cómo ponernos al día pronto», respondí, tratando de sonar despreocupada. Sofía soltó una carcajada amarga. «Ten cuidado, amiga. Ese viejo siempre anda buscando algo más que dinero». Sus palabras se quedaron conmigo el resto del día, alimentando mi miedo y mis dudas. Pero también me hicieron preguntarme si realmente podría encontrar una solución antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo se agotaba, y cada día que pasaba sentía que el abismo se hacía más profundo. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a don Ricardo. Pero, ¿qué haría cuando llegara ese momento? ¿Sería capaz de mantenerme firme o me rendiría a la desesperación? Esa era la pregunta que me quitaba el sueño cada noche, mientras la oscuridad del apartamento me envolvía como un recordatorio de nuestra situación. Esa mañana, el sol apenas se filtraba entre las cortinas raídas del apartamento. Había pasado una noche en vela, dando vueltas en la cama y luchando contra la maraña de pensamientos que me asfixiaba. El reloj marcaba las 8:30 cuando escuché los pasos inconfundibles de don Ricardo en las escaleras. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera saltar de mi pecho. Sabía que el encuentro era inevitable. Me levanté lentamente, tratando de mantener la calma. Javier ya había salido temprano, esperanzado con una entrevista de trabajo que había conseguido. «Tal vez esta sea la buena», me dijo antes de salir, con una sonrisa que me desgarró por dentro. Yo le sonreí también, ocultando el huracán de emociones que me recorría. Los golpes secos en la puerta hicieron eco en todo el apartamento. Me acerqué con pasos temblorosos y abrí. Allí estaba él, con su camisa arrugada y esa mirada que me hacía sentir pequeña e indefensa. «Buenos días, Elena», saludó, con una sonrisa que me heló la sangre. «¿Puedo pasar?». Asentí en silencio, apartándome para dejarlo entrar. Se dirigió a la pequeña mesa de la cocina y se sentó, como si estuviera en su propia casa. Yo me quedé de pie, cruzando los brazos para intentar cubrirme, aunque su mirada ya había recorrido cada rincón de mi cuerpo. «Elena, espero que ya haya reflexionado sobre nuestra conversación de la otra vez», dijo, con un tono que mezclaba paciencia y amenaza. «No quiero ser insistente, pero el tiempo se agota y necesito saber si vamos a llegar a un acuerdo». Sentí un nudo en la garganta. Las palabras se agolpaban en mi mente, pero ninguna lograba salir. Finalmente reuní el valor suficiente para hablar. «Don Ricardo, yo aún no sé cómo resolver esto. Estamos haciendo todo lo posible por conseguir el dinero. Mi esposo está buscando trabajo, y yo...». Mi voz se quebró y mis ojos se llenaron de lágrimas. Él se acomodó en la silla, cruzando las manos sobre su abdomen, mientras me miraba con una expresión que pretendía ser comprensiva, pero que solo me generaba incomodidad. «Mire, Elena, no tiene por qué sentirse así. Esto es un negocio, y los negocios requieren acuerdos. Yo solo estoy ofreciéndole una salida, algo que nos beneficie a ambos. Piense en su esposo. ¿Quiere que lo vea pasar por la humillación de ser desalojados?». Sus palabras eran como un veneno que se deslizaba lentamente en mi mente. Cada frase estaba diseñada para manipularme, para hacerme sentir que no tenía otra opción. Me odié a mí misma por no poder gritarle que se fuera, por no tener el valor de enfrentarlo. Pero más que nada me odié por las dudas que comenzaban a surgir en mi interior. Finalmente,
Don Ricardo se levantó y avanzó hacia mí. Yo retrocedí un paso, pero él extendió su mano, intentando acortar la distancia entre nosotros, con una actitud que me puso en alerta. Su tono cambió, volviéndose más persuasivo, casi seductor. «Helena, no tiene que ser algo complicado», dijo, inclinándose un poco hacia mí. «Solo piense en esto como un favor. Usted y yo podemos hacer que esto sea discreto, sin que nadie se entere». No respondí. Mi cuerpo estaba inmóvil, mi mente dividida entre la culpa y la desesperación. Sentí cómo buscaba forzar una cercanía que yo no deseaba, y mi cuerpo se paralizó. «Piense en su esposo, en mantener su hogar intacto», susurró. Cerré los ojos y sentí cómo su presencia me envolvía, llevándome hacia algo que sabía que no podría deshacer. La primera vez fue una tormenta de emociones encontradas. El asco, la culpa, la sensación de haber cruzado un límite que nunca imaginé. Pero también el alivio momentáneo de pensar que había ganado tiempo para evitar que mi mundo se desmoronara. Cuando todo terminó, me quedé sola en el apartamento, con el eco de su voz resonando en mi mente. Sabía que esto no había hecho más que comenzar, y que cada encuentro sería un recordatorio de la línea que había cruzado para proteger a mi familia. Las semanas pasaron como un suspiro lento, cargadas de encuentros furtivos y noches de insomnio. Don Ricardo había convertido mi vida en una telaraña de mentiras y secretos que me asfixiaba cada día más. Cada vez que tocaba la puerta, mi corazón se encogía de terror y asco, pero también de resignación. No podía permitirme fallar. El apartamento, mi matrimonio, todo dependía de que continuara el juego. Pero Javier comenzó a sospechar. Una noche, mientras cenábamos en silencio, dejó el tenedor en el plato y me miró con una expresión que nunca antes había visto en sus ojos. «Helena, ¿está pasando algo que no me estás diciendo?», Drenia preguntó, su voz cargada de una mezcla de preocupación y duda. Negué rápidamente, evitando su mirada. «Claro que no, Javier. Solo estoy cansada. Ha sido un día largo». Él asintió, pero su expresión no cambió. Sabía que mi esposo no era tonto y que, eventualmente, las piezas empezarían a encajar. Todo explotó un miércoles por la tarde. Javier había regresado temprano de su nuevo trabajo, emocionado por contarme que había recibido un bono inesperado. Yo no lo esperaba y menos a esa hora. Don Ricardo había llegado pocos minutos antes, insistiendo en su habitual conversación mensual. Estaba dándole su pago en la sala cuando Javier abrió la puerta. El silencio que se instaló fue sepulcral. La sonrisa de Javier se desvaneció al instante y su mirada se movió entre nosotros, buscando respuestas que ninguno estaba dispuesto a dar. «¿Qué está pasando aquí?», exigió, con su voz temblando de furia contenida. Intenté hablar, pero las palabras se ahogaron en mi garganta. Fue don Ricardo quien rompió el silencio, con esa calma repugnante que me hacía querer gritar. «Solo hablábamos del alquiler, muchacho. No te pongas paranoico». Pero Javier no era ingenuo. Dio un paso hacia él, los puños apretados y los ojos llenos de rabia. «Salga de mi casa ahora mismo». «Drenia», gritó señalando la puerta. Don Ricardo levantó las manos en señal de rendición, pero no pudo resistir soltar una última frase cargada de veneno. «Tranquilo, muchacho, no te estreses demasiado. Quizá deberías preguntarle a tu mujer por qué me deja entrar». Cuando se fue, Javier se giró hacia mí. Su expresión era una mezcla de incredulidad y dolor. «Helena, dime que no es cierto. Por favor, dime que no». Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro antes de que pudiera responder. Traté de explicarle, de contarle cómo había empezado todo, pero cada palabra que salía de mi boca parecía solo empeorar las cosas. «¿Cómo pudiste?»,
gritó, golpeando la mesa con tal fuerza que sentí que se rompería. Yo confiaba en ti, Helena. Hacía todo esto por nosotros. Su dolor era como un cuchillo que me atravesaba una y otra vez. Sabía que había destruido algo que nunca podría reparar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Don Ricardo regresó, esta vez acompañado por 2 hombres que parecían sacados de una película de mafiosos. Entraron sin pedir permiso, y la tensión en el aire se volvió insoportable. «Creo que no hemos terminado nuestra conversación», dijo don Ricardo, su voz más oscura que nunca. Javier intentó enfrentarlo, pero uno de los hombres lo detuvo con un empujón que lo hizo retroceder. Yo grité, pero nadie me escuchó. «Helena, querida, creo que tienes algo que decirle a tu esposo. O mejor, a mí, si no quieres que esto se ponga feo». En ese momento algo en mí se rompió. Sabía que no podía permitir que esto continuara. Miré a Javier, que estaba de pie, herido pero firme, y tomé una decisión. Corrí hacia la cocina, agarré el cuchillo más grande que encontré y me planté frente a don Ricardo. «Esto termina aquí». «Zrenia», grité, con una fuerza que no sabía que tenía. Los hombres se detuvieron, sorprendidos por mi acción. Don Ricardo dio un paso atrás, levantando las manos. «Tranquila, mujer, no hay necesidad de...» «Cállate, ya he tenido suficiente de tus amenazas». Lo único que recuerdo después de eso fue el sonido de las sirenas. Los vecinos, alarmados por los gritos, habían llamado a la policía. Don Ricardo y sus hombres fueron arrestados, y yo me derrumbé en los brazos de Javier. Nuestro matrimonio nunca volvió a ser el mismo, pero logramos sobrevivir. Y aunque el dolor y la culpa todavía me persiguen, también me acompaña la certeza de que nunca volveré a permitir que nadie me arrincone de esa manera. ¿Te sorprendió la historia de hoy? Entonces no querrás perderte lo que sigue. Dale un me gusta si te dejo intrigado y suscríbete para seguir explorando los secretos más impactantes. Haz clic en el siguiente video y mantente al borde de tu asiento con nosotros.